Para comenzar propiamente, bueno, me presento, soy Rosario Hernández. Voy a estar compartiendo esta presentación con mi compañera Taide Eugenia, que también está justamente en esta área de acreditación y certificación. Entonces, Taide, ¿nos escuchas? Sí, sí, los Perfecto. escucho. Bienvenidos. Ok, muchas gracias, Tai. Pues bueno, justamente Taide y su servidora vamos a estar compartiéndoles este otro tema, el cual tiene que ver con un esquema de certificación, que es un estándar de competencia, cuyo código es el S0907 y lleva por título justamente elaboración del plan de continuidad de operaciones para dependencias y organizaciones, ¿no? Digamos, documento o este modelo de certificación, justamente es lo que voy a hablarles en un primer momento. Es quizás uno de los proyectos que en este caso la Escuela Nacional de Protección Civil ha estado impulsando quizás a partir de año y medio más o menos aproximadamente. Y justamente uno de los primeros puntos o la primera parte de la presentación que voy a compartirles justamente es hablarles sobre este esquema de certificación, en qué consiste, darles por ahí algunos elementos sobre cómo acercarse a estos procesos que está impulsando la Escuela Nacional de Protección Civil y posteriormente, en un segundo momento, me va a estar ahí apoyando Tai para abordar justamente qué es lo que se evalúa en este estándar de competencia. Hay que recordar que este estándar, bueno, tiene el propósito justamente de evaluar por medio de este documento llamado estándar, para posteriormente obtener lo que es una certificación de competencia laboral, digamos, bajo estos criterios ya previamente elaborados y establecidos en este estándar de competencia. ¿Ok? Pues bueno, voy a empezar compartiéndoles esta presentación. Bueno, bien. Como les decía, voy a estar hablándoles sobre este esquema de certificación. Seguramente algunos ya han tenido oportunidad de poder, digamos, escucharnos en otros espacios sobre este esquema de certificación, el cual está avalado por lo que se conoce el Consejo Nacional de Normalización de Competencias y certificación de competencias laborales, que es el CONOCER. Este un fideicomiso que está avalado por la Secretaría de Educación Pública. Y básicamente este esquema que se empezó a impulsar por la década de los 90, este esquema pues propiamente se empezó a implementar en distintas dependencias con el propósito de estar, digamos, reconociendo aquella experiencia laboral que en este caso las personas han adquirido a lo largo de una determinada función, ¿no? En este caso, obviamente, este esquema avala, reconoce esta serie de conocimientos, ¿no? Habilidades, destrezas que se requieren o que, digamos, se han ido perfeccionando para llevar a cabo una función en particular, ¿no? En este caso, obviamente, esta serie de conocimientos, perdón, de habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos, obviamente estos cuatro aspectos se pueden, ¿no? O se engloban cuando desempeñamos una función en particular. Y en este caso, bueno, en el mercado laboral o en las distintas funciones que llevamos a cabo, pues propiamente es lo que en este caso está reconociéndose a través de este modelo de certificación avalado por este Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales. No es así, sino que a partir quizás del 2015 a 2016 se empieza a implementar o ver la forma en la cual este modelo se estaría llevando a cabo para funciones de protección civil, ¿no? En ese sentido, pues se hizo una serie, digamos, de trámites, ¿no? Que permitieron que en este caso se pudieran llevar a cabo algunos, o se pudieran llevar a cabo, se crearan más bien, se construyeran, elaboraran una serie de estándares de competencia en determinadas funciones de protección civil. Bueno, en esta lámina, pues básicamente son los aspectos que comentaba al inicio, ¿no? Esta serie de habilidades, que en este caso, pues es propiamente esta serie
de funciones que se lleva a cabo en una función en particular, una serie de conocimientos, que es una cuestión de un bagaje teórico, conceptual, y una cuestión de serie de destrezas, que en este caso pues tiene que ver con con la cuestión de, con la cuestión de los aspectos que también van involucradas ciertas actividades o acciones, ¿no? En este caso les comentaba sobre este concepto de competencia laboral, que en este caso, bueno, está reconocida por esta parte normativa, en este caso Ley General de Educación, artículo 45, en donde nos está hablando de estos conocimientos, de estos saberes, ¿no? Estas habilidades que es el saber hacer propiamente, destrezas y aptitudes que vienen propiamente englobadas en una cuestión de carácter actitudinal, y que en este caso, pues obviamente son esta serie de aspectos que se engloban en esta parte de lo que es la competencia laboral, y que en este sentido propiamente vemos que hay ya una cuestión normativa que en este caso ya se está estipulando ahí desde esta dependencia federal, que es la Secretaría de Educación Pública, que se les debe de dar pues un reconocimiento a esta expertise que se adquiere en estas distintas funciones que desempeñamos, ¿no? Y justamente este proceso que quedó inconcluso ahí, la idea es que la Escuela Nacional de Protección Civil empezó a realizar algunas trámites para, digamos, poder adquirir este modelo de certificación, y no es así que obviamente se tuvo que empezar por crear lo que son una oferta educativa, por decirlo de alguna manera, en estándares de competencia. Se elaboran y se construyen por medio hay una cierta metodología, hay todo un proceso, digamos, de carácter técnico para elaborar un estándar de competencia. Este estándar obviamente se convoca a grupos técnicos, ¿no? Digamos, personas especializadas en esa función, y es ahí cuando se empiezan a desglosar qué aspectos debe de contener ese estándar de competencia en esa función en particular. Caso del estándar 907, es que se convocó a un grupo técnico. Este grupo técnico determinó qué aspectos se iban a evaluar en ese estándar de competencia del plan de continuidad. Se elaboran obviamente los instrumentos de evaluación, que son propiamente estos documentos que permiten evaluar esa competencia. Y por último, se crea, pues, bueno, más bien no por último, esto fue lo primero que se tuvo que realizar, una entidad de certificación y evaluación. En este caso, justamente la Escuela Nacional de Protección Civil funge como una entidad, es decir, está acreditada por este Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales, para llevar a cabo estos procesos de evaluación con fines de obtener una certificación bajo este esquema de competencia laboral, ¿no? Entonces, este proceso obviamente está fundamentado en estos tres aspectos. Quizás, digamos, como primer elemento o como uno de los primeros aspectos que se tuvieron que llevar a cabo para hacer y operar este esquema fue crear justamente o acreditar a la Escuela Nacional de Protección Civil de este Centro Nacional como una entidad de certificación y evaluación. Y justamente esa es la placa que se obtuvo en su momento, en el 2015. Se obtuvo justamente esta placa que está otorgada a la Escuela Nacional de Protección Civil para hacer estas funciones que ya les comentaba, que es la de parte de capacitar, evaluar y certificar ante este Consejo Nacional de Competencias Laborales, ¿no? Bien, ahora justamente, ¿qué es lo que ocurre con este estándar de competencia? Nosotros como entidad, en realidad somos una entidad pequeña y reciente, por decirlo de alguna forma. Si bien obtuvimos digamos, esa atribución como entidad en el 2015, se tuvieron que hacer en los próximos 2 años, se hicieron, digamos, estándares de competencia. Y no fue sino que a partir del 2000, finales 2018, principios del 2019, cuando se empiezan, digamos, a operar estos procesos de certificación. En esta lámina prácticamente lo que describo es como el proceso, ¿no? que lleva a cabo o que se lleva a cabo en estos procesos de certificación. Evidentemente, como se menciona, es un proceso, ¿no? Son distintas etapas que contempla
todo un proceso de certificación. Y recordar que este proceso pues se realiza de forma individual, ¿no? Porque se certifica obviamente la competencia de cada persona. Entonces también es, digamos, un esquema que en ese sentido es por parte de la entidad, pues acompaña, ¿no? Por decirlo de alguna forma, al candidato, que es así como se le denomina la persona que acude y que solicita estos procesos de evaluación y posteriormente, digamos, si es que alcanza el puntaje que cada estándar de competencia determina, ¿no? Esto, digamos, y haciendo la acotación, cada estándar de competencia tiene un puntaje determinado, ¿no? En caso de alcanzarse ese puntaje, se obtiene la certificación, ¿no? Aquí no aplica el término de aprobado o no aprobado, sino se aplica otra serie de criterios, que en este caso es competente o todavía aún no competente, ¿no? Esos son como los dos criterios. Entonces, bueno, este es un proceso, ¿no? Es un proceso que va acompañado y que cada individuo va desempeñando. En este caso, bueno, hay un curso de alineación, en este caso este es optativo, por ser justamente o se va a evaluar una competencia laboral. En este caso, las personas bien pueden o no prescindir o tomar más bien pueden tomar este curso o prescindir de él. Esto ya depende, digamos, de cada persona, pero se inicia, digamos, con este primer acercamiento, es decir, que se va a evaluar en este estándar y propiamente es lo que se conoce como este curso de alineación propiamente al estándar de competencia. Se hace una evaluación diagnóstica como un segundo momento, se reciben resultados, ¿no? En este caso por parte de una retroalimentación de esta evaluación diagnóstica, en la cual, como todos sabemos, siempre una evaluación diagnóstica tiene el propósito de identificar cómo están, digamos, al menos la parte conceptual, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, es lo que se visualiza en esta parte de evaluación diagnóstica. Se reciben resultados, ¿no? Se reciben lo que son la parte administrativa, que ese es otro, digamos, otra serie de documentos que también cada candidato debe de cubrir. Esto con el propósito de abrir un expediente, digamos, en nuestra entidad de certificación. El punto nodal de todo este proceso justamente es la aplicación de la evaluación en el estándar de competencia. Esta obviamente es la parte crucial porque a partir de él pues se detona, digamos, la emisión o no del certificado de competencia. Hay una revisión de este proceso de evaluación, hay una emisión de resultados. En esta emisión, pues hay también una, digamos, entrevista, por decirlo de alguna forma, entre el evaluador y la persona que presentó este proceso de evaluación. Y en ella, pues se dan, digamos, a conocer las áreas de oportunidad, cómo es que digamos, qué aspectos se visualizaron en su proceso de evaluación. Y obviamente en función de eso hay una emisión del resultado. En caso de que sea, digamos, lo que les comentaba, si se alcanza el puntaje, hay una gestión, ¿no? En el que en este caso lo realiza propiamente la entidad, es decir, en este caso nosotros como representantes de esa entidad, realizamos esa gestión ante este Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales para la emisión del certificado, ¿no? En este caso, parte de este proceso, hay una emisión de una línea de captura mediante el cual, en este caso, las personas que realicen procesos de evaluación en nuestra entidad, pues realizan un pago, que este pago obviamente no es para la entidad, sino es directamente el pago que realizan a este Consejo Nacional por emisión del certificado, ¿no? Y al final, pues se emite y se hace entrega del certificado, que en estos momentos la modalidad o el formato de este certificado de competencia laboral ha sido de manera digital. Entonces, digamos, ahí es propiamente la entrega puede ser vía correo electrónico. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo opera y cómo, digamos, se lleva a cabo estos procesos de certificación. Lo que mencionaba en un inicio, estamos en estos momentos trabajando para sector público. Estamos obviamente atendiendo solicitudes para este sector. Lo cierto es que justamente este estándar de competencia hemos tenido solicitudes por parte obviamente del sector público. En ese sentido, quiero reiterarles que estamos, pues, digamos,
trabajando en la medida de lo posible para poder implementar estos procesos al sector privado, pero lo cierto es que hasta estos momentos estamos en este sentido trabajando con funcionarios públicos y las solicitudes están, digamos, pueden llevarse a cabo en esta dirección de correo electrónico que es senaprod.certificación@senaprod.unam.mx. En la medida de lo posible estamos dándole respuestas a las solicitudes, darles el seguimiento, obviamente, para poder, digamos, iniciar con este proceso de certificación en este estándar o en otros que tenemos también, digamos, de forma o que están acreditados en nuestra entidad. Los datos que se piden, justamente que se mencionen en este correo electrónico que nos envíen, es su nombre completo, la dependencia en la cual ustedes laboran, las funciones que desempeñan, así como el código y nombre del estándar en el que se desean certificar. Y en función de esto, pues ya como comenté, vamos a darles seguimiento a cada una de estas solicitudes que nos hacen favor de enviar y llegar, ¿no? Bien, este es a grandes rasgos este proceso de certificación bajo este modelo que ya les comentaba de competencias laborales. Bueno, quizás complementa un poco lo que les mencioné con la lámina anterior. Esto es parte de algunos etapas, ¿no? Aquí ya incluyo algunas cuestiones de carácter administrativo. En este caso, pues, el candidato requisita algunos de estos formatos. La entidad recibe estos documentos, se aplica la evaluación diagnóstica, que es la que les comentaba, que tiene el propósito de ir evaluando, ir reconociendo qué aspectos pues digamos, dominan de manera conceptual. Obviamente la planeación de la evaluación, esta es una fase o una etapa en la cual, digamos, se le da a conocer al candidato o a la persona la fecha, el lugar y la hora en la cual se va a llevar a cabo el proceso de evaluación. En estos procesos de evaluación, hasta estos momentos se sigue haciendo digamos, de manera presencial en las instalaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres en la Ciudad de México. Entonces, esa es, digamos, una parte importante que todavía esta parte de la evaluación se sigue llevando de forma presencial. Por cuestión de pandemia hemos hecho grupos reducidos para, digamos, pues mantener todas las medidas sanitarias que se recomiendan ante la contingencia. Estamos también, ya mencionaba la parte de la revisión, emisión de resultados y la emisión de certificados, que es propiamente lo que ya se realiza una vez con los candidatos o candidatas que hayan obtenido el puntaje establecido en cada uno de los estándares, ¿no? Esto, digamos, es general y se aplica para todos los estándares que se tienen. En estos momentos estamos operando ya desde hace más de medio año otro estándar que es el S0908, que es la elaboración de programas especiales de protección civil. Estamos propiamente ya arrancando, esperemos que en este primer trimestre estemos ya operando este 907 y estamos también operando ya por ahí otros más de carácter operativo, implementación del sistema de comando de incidentes y estos son quizás los que tenemos en estos momentos acreditados por parte de nuestra entidad para poder ya operar procesos de evaluación con fines de certificación. Esto es visualmente lo que les comentaba, esto es lo que ocurre cuando hay un acuerdo de un plan de evaluación. El evaluador notifica al candidato, a la candidata, dónde se va a llevar a cabo el proceso de evaluación, la fecha, la hora, obviamente, bueno, el lugar, que es lo que les comentaba, que es propiamente en las instalaciones del Senapred. Aquí tenemos lo que es la recopilación de evidencias. En este caso, estas son algunas imágenes que son procesos de evaluación. En este caso es del estándar 908, elaboración de programas especiales. Y aquí obviamente se lleva a cabo, digamos, con formatos electrónicos. Y esta es parte de esta recopilación que realizamos para poderlos integrar posteriormente a cada uno de sus expedientes. Estas son imágenes del finales del año pasado. Acudieron aquí a evaluarse algunas personas.
Y esta es la misión de los resultados. Propiamente la idea es que también haya este acercamiento con cada uno de los que presentan procesos de evaluación. Se les da a conocer sus resultados, algunas cuestiones de sugerencias, y esto es propiamente lo que ocurre en esta fase. Es un cara a cara, en este caso, con el evaluador o la evaluadora, el candidato o la candidata. Y propiamente esto es lo que, digamos, ocurre en esta parte de estos procesos o estas fases de la evaluación, ¿no? Aquí en esta otra lámina, lo que quiero mostrarles es obviamente esto que les decía, al ser una entidad pequeña, ¿qué ocurre con, digamos, aquellas solicitudes que hay que recordar a nivel nacional y obviamente nos están escuchando y viendo a nivel nacional y seguramente muchos están, o quizás algunos que estén interesados en llevar a cabo estos procesos de evaluación, es decir, quizás no tengan oportunidad de viajar a la Ciudad de México o en este caso por esta cuestión que señalaba, por ser una entidad pequeña, estamos ahorita atendiendo, digamos, las solicitudes que tengamos a nivel público. Entonces, quizás la pregunta es qué pasa conmigo, que soy sector público, sector privado, tercer acreditado, ¿no? Tengo una consultoría, ¿no? Y necesito que mi personal cuente con ese tipo de procesos formativos. Aquí la respuesta es que hace el año pasado justamente se hizo que estos estándares, bajo el esquema de conocer, pudieran, digamos, ser operables por otras entidades de certificación. En este caso, hay que hacer mención, no somos la única entidad, ¿no? Bajo este modelo de conocer, seguramente, y muchos si me escuchan y que conocen este modelo, han de saber que, bueno, hay otras entidades, ¿no? De evaluación que también pueden llevar a cabo estos procesos de evaluación. Y obviamente aquí el proceso que se sigue para poder operar o hacer uso de estos estándares, básicamente es lo que muestro en este diagramita. En este caso, algunas entidades u otras entidades que no sean de la Escuela Nacional pueden hacer uso de este estándar, en particular el 907, y esto lo hacen mediante digamos, un proceso muy, pues es el que les voy nada más a mostrar. Propiamente esas entidades hacen una solicitud de proyecto para hacer uso de este estándar, a conocer, ¿no? Perdón, este fideicomiso. Fideicomiso envía este proyecto al Comité de Gestión por Competencias de Protección Civil con enfoque de gestión integral, que es nuestro comité que rige justamente la elaboración de estos estándares. Este comité, digamos, evalúa este proyecto. En caso de que el proyecto y la entidad cumpla con, obviamente, cuestiones de infraestructura, evaluadores que estén preparados para llevar a cabo estas funciones de evaluación con fines de certificación en este estándar, pues la respuesta, digamos, es si es favorable, ¿no? Y en ese sentido ya pueden hacer y operar este estándar de competencia. Entonces, esto, digamos, es una respuesta que se ha dado, ¿no? Para que puedan, digamos, poder conocer y que tengan oportunidad aquellas personas interesadas en llevar a cabo estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente un poco para poder, digamos, dar respuesta a estas solicitudes que a nivel nacional se pueden estar otorgando. Y aquí obviamente la pregunta es, pues, ¿cómo puedo identificar estas otras entidades? Aquí la sugerencia es consultar la página del Conocer y MC, bueno, viene, digamos, el listado de estándares y ver ahí qué otras entidades están operando este estándar en particular, que es el que nos ocupa el día de hoy, que es el 907, ¿no? Con esto es una especie de solución para poder, digamos, pues dar a conocer este proyecto o este esquema o este modelo de certificación bajo este estándar de competencia, ¿no? Bien, con esto es prácticamente el marco muy general, que es propiamente lo que en este caso, como representante de esta entidad de certificación, quise compartirles. Ya digo, sí estamos tratando de poder, digamos, abarcar el mayor número de usuarios en la medida de nuestras posibilidades. Y en ese sentido, pues ya tenemos esta solución que es la que les comenté al final. Y ahorita justamente Taide nos va a hacer favor de, pues,
que conozcan a grandes rasgos este estándar de competencia. Solamente por mencionar algunas cuestiones, digamos, de carácter histórico, es como surgió este estándar. Quizás en el 2017, 18, si no ahorita me corrige, justamente se convoca un grupo técnico, se elabora, digamos, o se empieza a ver la necesidad de crear este estándar de competencia con este tema. Y quizás igual ahí la doctora Marisela Villegas nos comentaba al inicio, ¿no? De que ya hay una serie, digamos, de normas a nivel internacional en donde ya se están, digamos, regulando, ¿no? O plasmando algunos aspectos que a nivel, a nivel internacional ya se hace ahí el hincapié de contar con ciertos aspectos sobre este tema. Y obviamente en México quizás igual empezó a verse esta necesidad de crear este estándar de competencia, el cual, como yo decía, ¿no? En el 2017-18 se publica en Diario Oficial de la Federación, y obviamente es un estándar que, como todo, pues es susceptible a mejora, ¿no? También se está revisando ahí y quizás ver la posibilidad de estarse convocando al grupo técnico para poder hacer una actualización de este mismo estándar. Pero lo cierto es que tenemos y contamos con él. Es una herramienta que, como Escuela Nacional de Protección Civil y desde nuestras propias funciones, que son carácter formativas, educativas, pues digamos se pone ahora sí que en la mesa para poderse, digamos, llevar a cabo en nuestro contexto, ¿no? En nuestro territorio. Y ya decía, ahorita Tai nos va a hacer favor justamente de comentar en qué consiste este estándar de competencia. Entonces, si nos escuchas, Tai, para darte la palabra. Muchas gracias, Rose. Bienvenidos a todos. ¿Me escuchas? Te escuchamos, Tai. Sí, adelante. Bien, gracias. Bueno, como mencionaba la maestra Rosario, vamos a revisar cuáles son los criterios que se deben de considerar para el proceso de evaluación para el estándar 0907, que es el de elaboración de plan de continuidad de operaciones para dependencias y organizaciones. Como ustedes han visto en el trayecto de la sesión, es de suma importancia pues el contar con un plan de continuidad de operaciones para precisamente dar continuidad y mantener las funciones vitales, estratégicas de todas las dependencias, tanto del sector gubernamental como el del sector privado. O sea, ya tenemos una muestra como la de la pandemia, la cual nos permite ver la importancia de contar con un documento como este. Entonces, si me permites, Rose, la siguiente, por favor. Vemos que el estándar de competencia está integrado por tres elementos, los cuales de alguna manera voy a tener que considerar. Uno, que es presentar los riesgos a los que está expuesta la dependencia y organización, presentar las funciones críticas o esenciales que impacten, en este caso, la operación de la dependencia y organización, y desarrollar las estrategias de actuación de acuerdo a los procesos críticos de la dependencia y organización. Aquí quiero recalcar que en el caso del estándar 0907, lo integran, aparte de estos tres elementos, lo integran 47 criterios, más los de conocimientos, que es parte del proceso de evaluación, el criterio. El puntaje para este estándar sí es un poco alto para considerarse como competente o todavía no competente, es de 94.23, o sea, el puntaje es alto. La que sigue, Rose, por favor. Dentro de ese estándar de competencia, pues tendríamos que ver cuál es la descripción general que tiene este estándar, qué es lo que me está solicitando a grandes rasgos. Digamos, me dice que el estándar de competencia refiere precisamente a la elaboración del plan de continuidad de operaciones y para dependencias y organizaciones. ¿A partir de qué? Bueno, pues de la identificación de riesgos internos y externos. Si ustedes, ya lo mencionaba la doctora
Marisela, es importante el realizar el diagnóstico, la evaluación, no solo de las zonas circundantes, sino también de manera interna del inmueble. Y aquí hacer ese análisis diagnóstico me va a permitir también, a partir de identificar cuáles son las áreas o los procesos críticos que en un momento dado puedan verse afectados por la presencia de algún riesgo o de una amenaza como un fenómeno perturbador. Entonces, bueno, tendría yo que identificar esos riesgos y esos peligros. También me dice que con dicha información se continúa con el reconocimiento de los procesos críticos o esenciales que tiene la propia dependencia u organización, que en un momento dado puedan impactarse o que puedan verse afectados por esos peligros. Una vez que se identifican esos peligros, cuáles son los procesos críticos de las diferentes áreas de acuerdo a la organización, pues yo tendría que establecer las diferentes estrategias de actuación para ese proceso crítico. Una vez que se desarrollan, pues se presentan los procedimientos de acuerdo a ese proceso y a ese riesgo y a la actividad que tiene la propia organización, pues para dar continuidad a esa dependencia o organización ante la presencia de ese peligro, ¿no? La finalidad es esa. La que sigue, por favor, López. Ok. Tenemos también que dentro de ese estándar de competencia, pues consideramos que la duración estimada de evaluación es de 3 horas en total. Durante ese proceso de evaluación, la entidad proporciona los requerimientos como la laptop, el escenario y los formularios. En este caso, el estándar de competencia debe evaluar desempeños, productos y conocimientos que el candidato debe de demostrar. En este caso, pues a través de los diferentes escenarios, que puede ser de un ejemplo de una organización del sector público, del sector privado, del sector social, y tendría que establecer todas las estrategias que le está pidiendo el propio estándar. Y tenemos aquí, bueno, las referencias de información en las cuales se basó para la elaboración no se basó, sino que el grupo técnico consideró necesarias para, en el caso del cuestionario de conocimientos que se le hace a los candidatos, cuáles serían las referencias bibliográficas en las cuales se pueden basar para este estándar. También se les proporciona, les decía yo, un escenario. También hay la posibilidad en el caso de algunos candidatos que no puedan o no tengan la habilidad de manejar la computadora, se les proporciona también de manera física. Aquí en el proceso de evaluación, pues en el caso de los candidatos, no se les evalúa el que sepan manejar las computadoras, sino que realmente sepan desarrollar el estándar. Por lo tanto, hay otra opción dentro de como entidad, el darles en un momento dado los formatos y los materiales de manera física a través de papelería. Esas son las dos modalidades que tenemos precisamente para el proceso de evaluación. La que sigue, Robs, por favor. También tenemos que dentro de este estándar de competencia, si ustedes recuerdan al inicio de la presentación de la doctora, les mencionaba acerca de la misión y visión que debe de considerar en la elaboración de un plan de continuidad de operaciones. En el caso también de este estándar, como dice aquí el criterio, los componentes para determinar el nivel de riesgo de la dependencia o organización, me dice que la actividad a la que se dedica, de acuerdo con su misión y visión, marco normativo y atribuciones. A partir de esos elementos yo puedo determinar y a partir de cuáles son las funciones que tiene esa organización o esa dependencia, puedo ir analizando
cuáles son los procesos críticos o las funciones críticas que tiene esa dependencia y esa organización. Por lo tanto, a través de este proceso de evaluación se le proporciona al candidato un escenario en el cual va a tener parte de esa información, cuál es la misión de la organización o de la dependencia, cuál es su visión, y tendrá que ir determinando con esos elementos cierta información. También va a tener que identificar en un momento dado cuáles son las áreas que tiene ese inmueble, tanto de manera interna como externa, que en un momento dado se puedan verse afectadas por la presencia de los diferentes fenómenos perturbadores. Aquí no solo, se les incluye o se les permite que a través del mapa del Atlas puedan identificar cuáles son esos riesgos, esos peligros, ¿sí? También se les proporciona información en la cual de manera física, a través de un croquis, de ubicación, de localización del propio inmueble, identifiquen diferentes riesgos o peligros que en un momento dado les pueda permitir determinar y desarrollar estas acciones de acuerdo a lo que les está pidiendo el estándar de competencia. También tenemos que una vez que se hace la identificación de los diferentes riesgos, se establecen las diferentes estrategias. La que sigue, Rose, por favor. Ok. También tenemos que parte de ese elemento son los componentes para determinar el nivel de riesgo de la dependencia organización. Ya les decía en el punto anterior qué elementos se les da. Aquí, a partir de esa información, va a tener que identificar cuáles son los elementos o eventos, mejor dicho, o emergencias históricas que en un momento dado pudieron haber afectado al inmueble. Deberá de clasificar cuáles son los diferentes fenómenos perturbadores que en un momento dado puedan verse inmersos de acuerdo al Atlas y de acuerdo a los riesgos internos de manera histórica. También tendrá que identificar la existencia o no de población que en un momento dado pueda verse afectada y también debería de identificar cuáles son los riesgos externos que pueden en un momento dado afectar la operación, en este caso del inmueble, en un radio de 500 metros aproximadamente. Entonces, en función de ese análisis o diagnóstico de riesgos y peligros, el candidato tendrá que ir identificando cuál es, en función de las actividades que tiene esa organización, cuáles serían los procesos críticos o esenciales o vitales que en un momento dado puedan verse afectados por la presencia de cada uno de estos. La que sigue, Rox, por favor. Ok. El nivel de riesgo al que está expuesto a un área específica de la dependencia de organización. Aquí, bueno, me indica el nombre o área crítica que presenta el mayor riesgo. Aquí, obviamente, el candidato, a partir de esa información y del análisis que hace de las funciones y de las áreas que tiene esa organización, tendrá que identificar cuál es el área de mayor riesgo. También tendrá que identificar cuáles son los riesgos internos que puedan en un momento dado interrumpir el proceso de operación de esa área crítica. Si ustedes recuerdan durante toda esta sesión, a partir del diagnóstico que se hace, del análisis de riesgos, que eso es la parte fundamental también de cualquier programa, es lo que me va a permitir establecer las diferentes estrategias. Para un plan de continuidad de operaciones, pues es lo mismo. No solo el tener el diagnóstico y la evaluación, sino también la identificación de esas áreas o de esos procesos críticos para que a partir de ahí yo pueda establecer las diferentes estrategias que se requieren para la atención de ese proceso. También me permite identificar los recursos disponibles para la operación del área del proceso crítico que yo identifiqué de manera previa y presentar cuáles serían esos recursos. La que sigue, Rox, por favor. Ok.
También me dice que parte del segundo elemento presenta las funciones críticas o esenciales que impactan la operación de la dependencia y organización. Aquí les mencionaba yo que en el caso del estándar tenemos productos y desempeños. En este caso, el producto, que es lo que el candidato nos va a entregar, pues indica que me va a determinar las funciones o actividades y procesos generales de la dependencia organización. Esto es, me va a tener que identificar y me va a nombrar cuál es el área crítica que forma parte de la estructura organizacional. Me va a partir de esa información que ya se les ha proporcionado, identificar cuáles son esos procesos generales que realiza esa área crítica. ¿Por qué? Porque a partir de identificar los procesos podemos determinar cuál es el área más importante dentro de la organización y que en un momento dado pueda verse afectada, pues tendríamos que identificarla. Especificar las diferentes actividades realizadas para cada proceso seleccionado. Si ustedes, bueno, aquí una vez que ya tenemos identificada el área crítica, puede ser una o varias, dependiendo de los procesos que se tengan, pues se pueden identificar diferentes. Aquí, bueno, dependiendo de eso, pues ustedes tendrían que determinar y desarrollar cada una de ellas. La que sigue, por favor, Rose. Ok, dice los procesos críticos esenciales de la dependencia y organización. Bueno, ya identificamos los procesos, ya determinamos cuáles son las áreas, de acuerdo al diagnóstico y al análisis que se hizo, ya determinamos en un momento dado dónde están ubicadas, qué número de personas participan ahí, a qué se dedican, cuál es la función, etcétera. Aquí, dentro de este criterio, la evaluación del impacto potencial. Si en un momento dado ese proceso que yo ya identifiqué puede verse afectado y se interrumpe la operación de ese proceso, ¿cuál sería el resultado de esa evaluación? ¿En qué sentido? Puede ser a través de un proceso al personal, el impacto, a las instalaciones, a la población, al medio ambiente, al aspecto financiero, económico, legal, operacional, de prestigio, reputación, y estos pueden variar dependiendo, obviamente, de la misión y visión que tiene la organización, de las funciones y de los procesos críticos que tiene y que maneja la misma organización. Entonces, aquí yo tendría que determinar cuál de esos procesos críticos o esenciales se pueden verse impactados de acuerdo a cada uno de estos elementos que acabo de mencionar. Y tendría yo que determinar precisamente para establecer el nivel de criticidad de la operación, que tanto se puede ver impactado en función de estos elementos. La que sigue, por favor, Luz. Ok, también una vez que, repito, identificamos los procesos, pues también tendríamos que identificar los procesos críticos esenciales de esa dependencia de organización. Tengo que tener en cuenta el tiempo de recuperación. Aquí el tiempo de recuperación, pues, ¿cuál es el tiempo estimado en un momento dado que se tiene para poder dar continuidad a ese proceso? Es el tiempo en el que un proceso permanece detenido antes de que su funcionamiento sea restaurado. O sea, ¿cuál es el tiempo que me permite en un momento dado para continuar ese proceso? Y también tendría que identificar cuáles son esos periodos críticos dentro de la misma organización, y esto va en función de las actividades que hace cada organización. El tiempo de recuperación puede variar de acuerdo a la actividad y a los procesos que tiene esa organización, y eso es algo que tienen que determinar dentro del proceso de evaluación. Y también deben de establecer los recursos humanos, materiales y tecnológicos y financieros para ese proceso crítico. Ojo, es muy distinto a los recursos y materiales que se manejan en el programa interno. Aquí específicamente para un plan de continuidad de operaciones, los recursos van en función de los procesos críticos.
Por eso hay una diferenciación. Puede ser que ustedes en el caso del programa interno, pues tienen sus recursos para ese programa, pero para el plan de continuidad de operaciones los recursos son distintos porque van dirigidos al proceso crítico que yo identifiqué en la dependencia u organización. Entonces yo tendría que identificar cuáles son esos recursos y que estén disponibles. Eso también es muy importante. Entonces aquí en el proceso de evaluación van a hacer van a establecer cuáles son esos recursos. También dentro de ese estándar de competencia me dice como el tercer elemento desarrollar las estrategias de actuación de acuerdo a los procesos críticos de dependencia y organización, que es la siguiente presentación, Ros, por favor. Gracias. Aquí me dice específicamente que parte de esas estrategias que se van a determinar de acuerdo al proceso crítico de mayor riesgo y dependencia de la organización. Aquí, bueno, me dice nombre del proceso crítico, ya lo tengo determinado. ¿Cuál es, que contiene la criticidad del proceso? Ya se establece de acuerdo al diagnóstico y al análisis que se hizo. Se tiene que determinar la sede alterna. Ya mencionaba en este caso la maestra Marisela, que es fundamental dentro de un plan de continuidad siempre establecer una sede alterna. Para el proceso del estándar también se les pide, de acuerdo a ese escenario, que establezcan una sede alterna. También van a tener que determinar la línea de sucesión de mando de acuerdo a la estructura organizacional que tiene la misma dependencia y aquí, bueno, recordando que debe ser una persona que tiene la autoridad y la jerarquía de toma de decisiones. Eso es muy importante dentro de del plan de continuidad de operaciones. La que sigue, Rose, por favor. También me dice que parte de las estrategias de proceso crítico de mayor riesgo de la dependencia organización es que incluya el árbol de llamadas. ¿Quién va a activar ese plan de continuidad de operaciones que están desarrollando dentro del proceso de evaluación? También va a determinar las estrategias adecuadas para dar continuidad de operación. En este caso deben de responder al establecimiento de la operación a corto plazo del proceso que ustedes identificaron de acuerdo a las funciones y actividades que desarrolla la dependencia u organización. También deberá establecer las estrategias de acuerdo para dar continuidad a las operaciones, en este caso que ahorre la mayor cantidad de recursos que ustedes hayan determinado, recursos financieros, recursos humanos, recursos para dar continuidad a esa función. La que sigue, Rose, por favor. Dentro del proceso del estándar de competencia, no solo se va a evaluar lo que son los desempeños o los productos que entrega el candidato, sino también incluye la parte de conocimientos y esta se evalúa a través de un cuestionario y aquí les presento de alguna manera todos los conceptos o puntos que debe de considerar el candidato para el que se va a someter para el proceso de evaluación. Conceptos básicos de protección civil, que son los que de alguna manera ya con la maestra Marisela se revisaron, lo que es gestión integral, lo que son los fenómenos perturbadores, qué es el análisis de riesgos, conceptos de ese tipo, qué son los procesos críticos, la parte legal de un plan de continuidad de operaciones, en este caso a través de lo que es la ley general y el reglamento, la gestión integral y bueno, obviamente en la parte del aspecto legal también debíamos recordar la normatividad que manejan los diferentes estados en materia de protección civil. También otro de los aspectos de conocimientos que debemos de considerar es lo que es la gestión integral de riesgo con las diferentes etapas que maneja la gestión integral, que si ustedes recuerdan son 8, y la parte de simulacros, tanto como concepto como que se va a incluir dentro del cuestionario de conocimientos.
Esto se evalúa por medio de una prueba objetiva o de conocimientos, que es un cuestionario. Esto es de manera física, ya sea que se le proporcione al candidato, o de manera digital en la computadora. El candidato, una vez que termina de hacer su análisis de la información que se le proporcionó a través del cuestionario, se le da posteriormente la de conocimientos para una vez que ya termine, entonces ya al evaluador le hace entrega tanto de los productos que hizo o que desarrolló y de el cuestionario que también contestó. Y finalmente estaríamos concluyendo con la parte del estándar de competencia. Yo los invito, ¿sí? En la página de Conocer está el estándar de competencia, lo pueden revisar, es prácticamente todo esto, y pueden en un momento dado ver en qué consiste el estándar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, ok, creo que con esto justamente agradecemos tu intervención para hablarnos justamente de cómo está estructurado este estándar con estos tres elementos, qué se evalúan, cómo se evalúan, y creo que nos diste por ahí pues todo este marco general de este estándar de competencia. Y con esto prácticamente estamos, digamos, concluyendo esta pequeña presentación que preparamos con mucho gusto para todos ustedes. Este, decía, es propiamente pues, un proyecto más de la Escuela Nacional de Protección Civil, cuya función, como pues sabemos, pues está enfocada a estos procesos formativos. Esta es otra propuesta, otra alternativa de formación enfocado propiamente en este esquema de certificación del cual les platiqué de forma general. Entonces, con esto estamos concluyendo este tema, de ese estándar de competencia en el tema de plan de continuidad de operaciones. Agradecerles pues su atención por este espacio que nos brindaron. Agradecerle ahí a Taide por estarnos acompañando en esta exposición y que tengan todos un buen día. Muchas gracias y estamos en comunicación.